todos digamos, las dos planillas que van a necesitar los datos. Bueno, cualquier consulta, si falta algún dato, capaz que por ahí nos olvidamos, no. Me preguntan o le preguntan a Juan también. Eh, Nos avisan, en realidad, nos avisan. Pero con eso pueden hacer ya todo el informe laboral. El informe lo vamos a dejar se lo hicimos hoy recién la planilla para el viernes que viene, digamos. Le había hecho el jueves a algunos. Para el viernes que viene no hay drama. Eh, bueno, a ver si tengo acá el TP a mano. Los ejercicios no son algunas cositas para aclarar. Mm, Aguántame un ratito. TP. Acá. Bueno, acá. Bueno, el primero es de viscosidad, ese lo tienen muy bien resuelto, digamos. El 2, el punto número 2, es similar a lo que es igual o lo que hicimos en el laboratorio. O sea, la demostración llegamos a algo ahí. El 3, vamos a hacer el 3. Bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Digamos, no con los cálculos, sino bien general cada uno, cómo lo deben encarar, qué deben tener en cuenta. Ah, el sifón es el 3. Y sí, el 3. Si no hay ninguna consulta previa de algún punto en particular, bueno, la idea es que que traten de terminar el práctico y la semana que viene hacer algún ejercicio extra, un poquito de tensión superficial, que ahí le voy a preparar un ejercicio. Y después ya empezar con los de dilatación, ¿no? Perdón, con ejercicio extra de no, dilatación todavía no. Igual dilatación no está dando en el profe. Pero vamos a hacer algunos más de esos. Como esas son las bases, ¿no? Lo que está haciendo el profe son las. Después tienen. Ahí vayan chusmeando los parciales. Voy a ver si tienen uno extra, digamos, que no esté resuelto de ahí. Así lo podemos hacer. Bueno, vamos a empezar por el 3. Por el punto número 3. Vamos a tener screen en Discord. Vamos a hacer el punto número 3. Será algo de esta manera. Tengo un sifón. Bueno, disculpa el dibujo. A, B y C, ¿no? Bueno, nos piden, creo que nos dan. Voy a mirar bien el enunciado. Sí. Mirá qué feo el dibujo. No puede ser. Vamos a hacerlo de vuelta. No. Tengo esta pizarra, pero hay que tener un pulso también para dibujar.
vamos a plantear cada uno y bueno, después la idea que bueno, después lo desarrollan ustedes, ¿no? Bien, tenemos el sifón. Entonces la idea es, nos preguntan, no sé si era en C o en B, bueno, presiones, velocidades y todas esas cosas. Entonces lo que uno puede plantear, qué es lo que va a hacer, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere calcular, uno siempre, lo van a ver siempre también en la parte de termodinámica, qué sistema qué sistema pueden agarrar o qué sistema, de qué punto a qué punto uno le conviene siempre tomar las presiones. Por ejemplo, tomamos presión en este punto, vamos a ponerle D y C. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, la velocidad en C, ¿no? La podríamos calcular. Si planteamos Bernoulli, Bernoulli se le llama Bernoulli sin alas, ecuación sin pérdida de carga. Bernoulli modificado con pérdida de carga, pero la ecuación Bernoulli pues, de un balance energético, ¿no? Velocidad en, bueno, acá le puse, ya empezamos mal. Los días viernes son medio complicados. Velocidad en D al cuadrado más densidad G Z en D. Ahí vamos a poner la referencia, siempre la referencia, presión en C, más un medio de la densidad de la velocidad en C, más densidad G, Z en C, ¿no? ¿Dónde vamos a colocar la referencia? Ah, acá nos faltaba cierta altura, que era de acá hasta acá, una H, creo que de este punto acá había otra distancia, y acá había otra, ¿no? Creo que era. ¿Era algo así? Sí, era una distancia hasta acá. ¿Qué distancia de? A ver. Sí, está bien. Distancia H. Entonces, si tomamos la referencia, siempre una referencia, 0 acá, entonces se me va a ir esto, ¿no? Esto se va. ¿Qué presiones tenemos acá? Siempre cuando tengamos salidas o tanques, estoy analizando D, ¿no? Punto D al punto C, tengo presiones. Siempre en las ecuaciones, en la balanza de energía, son presiones absolutas, digamos. Siempre trabajamos, al igual que, bueno, después van a ver para termodinámica también, son todas presiones absolutas. Presión en D es igual a la presión en C, ¿no? Que tenemos que la presión en C es igual a la presión en D, es igual a la presión atmosférica. Se descarga la atmósfera. Entonces se cancela, se van. Y acá debemos considerar que este tanque es lo suficientemente grande para que la velocidad de un punto de acá, esto, que sea que la velocidad en D, ¿no? La velocidad en D es mucho mayor que la velocidad en C, comparándolos, ¿no? Entonces la velocidad en D se va y ahí podemos ZD, ¿no? ZD sería H más D, ¿no? Este ZD, toda la Toda altura, la consideración al revés. La velocidad de D no es menor a C. gracias, sí, lo dije, pero lo escribí mal. La velocidad de D es mucho menor que la velocidad en C. Así, muchas gracias. Gracias. Ahora hay que despejar la velocidad en C. Eh, ZD sería H más D, ¿no? Todo esto sería ZD. Colocamos acá densidad G, H más D igual a un medio de la densidad de la velocidad de C al cuadrado. Se va a la densidad raíz de 2G H más D. Ahí tienen, pueden calcular la velocidad. Vamos a ver, una vez que calculamos la velocidad en C,
¿Cómo sería la velocidad en B? Calculamos la velocidad en C. ¿Cómo sería la velocidad en este punto? Comparado a la velocidad en C. Acá está circulando, ¿no? Hay agua que circula. De sentido. Si no hay variación de diámetros, ¿o qué es lo que... Si hay un flujo y no cambia el diámetro, y el caudal es constante, igual, exacto, igual. Entonces planteemos ahora para sacar la presión en B, un balance pueden hacer ahí, un balance energético o el Bernoulli, a veces le digo balance, de la presión en B más un medio, bueno, vamos a escribir y vamos a ver qué, más densidad Gz en B igual a la presión en D más un medio de densidad de B en D en... ¿Qué dice acá? Voy a analizar del punto C, que ya calculamos la velocidad, ya calculamos, bueno, igual se van a cancelar. Pueden calcular con A también, Z, B, C. C era 0. Acá, como las velocidades son iguales, la velocidad en B es igual a la velocidad en C, se va. Y me queda que la presión en B es igual a la presión en C menos la densidad Gz hasta Z en B. O sea, H más D más H. H, H más D más H. La presión en B, ¿qué estoy haciendo? Sí, está bien. Bueno, ahí quedaría, ¿no? Tiene que ser menor que la presión atmosférica. Sí, para que haya una succión ahí. Bueno, ahí no va a arrancar la mano. Pero, ustedes cuando hacen para calcular, esa sería la presión en B. Le va a quedar menor que la presión atmosférica. Debe ocurrir eso para que haya un fenómeno de succión. Después, lo que para calcular, ahí le pregunta cuál es la altura máxima que puede llegar al punto B. Bueno, la altura máxima sería cuando la presión en el punto B, en el punto más alto, sea cero. Entonces de ahí pueden trabajarlo un poquito y la presión en B sea cero. Y ahí de la ecuación que llegan de antes, ustedes pueden calcular la altura máxima en ese caso. Lo pueden calcular de esa manera, digamos, el punto B. No puedo verlo. Después los otros ejercicios, hay uno tipo, digamos, es en Venturi, perdón, no es tipo, que tienen el mercurio. Que hacen el balance, sabiendo que la presión en 1, ¿no? Ustedes hacen donde se nivela el punto más bajo, donde llega el mercurio, hacia la parte horizontal. Entonces la presión, no me acuerdo cómo iban
pero le va a quedar la presión 1 más la columna de agua hasta un punto, hasta donde llegue la fase de mercurio. Del otro lado le va a quedar la presión 2, por ejemplo, más la columna de agua más la parte de mercurio, ¿no? Entonces ahí pueden ver las presiones. En el de Venturi, no sé si me acuerdo si era el 4, es similar, digamos, va a tener un auspiciómetro, tiene uno de mercurio, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el balance energético y quieren ver las presiones, también. Después hay otro que es el tubo Pitot. El tubo Pitot, no sé si dice tubo Pitot, es para calcular las velocidades de un punto. Ahí también tienen que salir dos balances. El tubo Pitot, esa parte de curvatura que está en el centro, en ese punto la velocidad es cero en la columna. Perdón, en el punto S de entrada, ¿no? En ese punto la velocidad es cero. Entonces también ahí pueden plantear un balance un poquito, creo que dice punto 1, punto 2 y punto 3. Lo primero que tienen que hacer un balance entre 1 y 2. Ahí sacan la presión en 2 o un delta P, no me acuerdo muy bien. Que un 2, sí, la presión 2 se puede calcular. Y después pueden la presión en 2 a la presión en 3. Digamos, un poquito, lo que está un poquito alejado. El tubo Pitot es el que tiene el tubo en su centro, ¿no? Y sigue el pisiómetro, ¿no? Se tienen que hacer dos balances para sacar los que le piden. El, el 7 y el 8 son muy similares. El 8 solamente hay que tener en cuenta cuando les preguntan las pérdidas de carga primaria, son las pérdidas de carga por viscosidad. Y en el segundo caso le preguntan las pérdidas de carga secundaria. Esos son igual que el laboratorio, por orificio. Entonces ustedes hacen el balance solamente en el tanque. En el tanque solamente hacen el balance y pueden sacar ahí las pérdidas. Las pérdidas de carga, acuérdense, las pérdidas de carga son por viscosidad y por carga localizada. Lo que le resta energía 1 menos esas pérdidas de carga, ¿no? Igual a la energía en 2. Entonces puede ser por viscosidad o por locales, ¿no? Ahí en la primera parte pregunta por pérdida de carga en B y C, ¿no? Para el 7 es sin pérdida de carga y había un tanque presurizado, eso con un balance sale. En el segundo, si ven carga primaria, es la carga por viscosidad. Si es pérdida de carga secundaria, es carga por localizadas. Usted son delta de energía, en presión, medida de presión. Medida de presión. Después, pregunta la pregunta C, si es turbulento o laminar, no recuerdo algo así. Ahí lo que tienen que pensar, el balance energético, cuando ustedes hacen el balance de energía, sea turbulento o no, la ecuación generalizada sirve para cualquiera, es general el balance cuando ustedes planean. Poiseuille es para laminar, entonces tiene su limitación. La ecuación de Poiseuille, pérdida de carga por Poiseuille, o delta energía de viscosidad por Poiseuille, la ecuación de Poiseuille, que es 8 por mu LQ dividido pi por a la cuarta. Eso se puede aplicar solamente si el flujo es laminar. Eso a veces también tengo en cuenta para cuando veamos los ejercicios extras, siempre jugar con los números de Reynolds, ¿no? Jugar con el número de Reynolds para poder aplicar esa ecuación. Pero la ecuación que hacemos el balance de energía 1 más menos lo que tengamos, es aplicable para flujo laminar, para flujo turbulento, transicional. Transicional no sé si lo han comentado. Eh, digamos, para cualquier flujo, eso se puede aplicar siempre. Bueno, hay una pregunta relacionada, así que fíjense. Eh, Después hay otros, no me acuerdo de los otros ejercicios. 7, el 8, el 9 es cortito, es ver, no sé, o 9 creo que era. Aplicar la ecuación de Poiseuille. Estoy olvidando de alguno. Hay uno que es aplicar balance de energía de Bernoulli, digamos.
Hay el flujo másico, acuerdan el flujo másico, lo van a ver mucho lo que van a ver después. La materia de termodinámica. El flujo másico es, o el caudal, ¿cómo se relaciona con el flujo másico? El caudal es igual al flujo másico sobre su densidad, sobre la densidad. Ahí sacan la relación. O flujo más o caudal es igual al volumen específico por el flujo másico. El caudal es igual al volumen específico, pero el volumen específico es la inversa de la densidad. Metro cúbico kilogramo. A veces se trabaja también con ese volumen específico. Las unidades de viscosidad, si quieren que por ahí tienen que calcular un Reynolds. Viscosidad, pascales por segundo. Tómalo como pascales por segundo. Y desarrollan un poquito más. Sí, También encontré que la viscosidad se mide en kilogramos sobre metro por segundo. exacto. Es lo que les quería comentar. También ustedes se desarrollan un poquito el pascales. Pascales que es Newton metro cuadrado, ¿no? Por segundo. Y Newton que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por segundo. Entonces, ahí cuando juegan un poquito con las unidades, el segundo de pascales por segundo se van a ir y se va a ir el metro de acá abajo, para lo que estoy haciendo. Entonces va a quedar kilogramos metros por segundo, ¿no? Sí. Esa es la otra que le dijo el compañero, es la otra forma de ver. Ahí la parte de laboratorio, cuando le subimos una planilla, que le subimos el dato de la viscosidad, está en esas unidades. Profe, Sí, ¿le puedo preguntar algo sobre el ejercicio 10? sí. En el inciso A me pide la diferencia de presión. Cuando hablan de diferencia de presión, es delta energía solamente. Cuando ustedes hacen el balance, vieron que colocan un delta energía, en este Sí. caso ser más de un delta energía, le está pidiendo esa delta energía. No la delta energía, digamos, es de la bomba, es el delta P de la bomba. Es Ustedes, también al delta P de la bomba. claro, exacto. Como está en términos de presiones, esa energía está relacionada con lo de la bomba. Entonces, ese mismo es el delta P de la bomba. Entonces, ese dato me sirve para hacer el inciso B, por así decirlo. Claro, el inciso B que pide potencias, ¿no? ¿Algo de eso? Potencia. Entonces, multiplico el delta P por... Claro, la ahora energía que no, te da por el caudal. por el caudal era. Claro, Sí, listo. la Ahora sí, potencia es el delta P por el caudal. bien. Gracias, profe. Ahí cuando, claro, no es analizar la entrada y la salida a la salida y a la entrada de la bomba, digamos. Es analizar desde un punto más alejado un poquito que tome la bomba hasta donde se agota, y tenés dos presiones atmosféricas, bueno, y haces todo tu análisis. Tenés el delta energía más la pérdida de carga que tendrás en tubería. Y el que te pide es el delta P de la bomba, ¿no? Ahí juegan un Profe, poquito a ver sí, calculo el delta energía, o sea, las pérdidas por energía, ¿cómo serían las primarias? las primarias son viscosidades, por Sí, viscosidades. sí, bien. ¿Vio que tengo que aplicar la expresión de Quasel, esa? Sí. Se aplica siempre Sí, y cuando se cumple esté en flujo sí, laminar. sí, sí, lo comprobé y sí, está en flujo laminar. Bien, lo pones. ¿En el 10 estamos hablando? ¿Estamos hablando del punto 10? Sí, del 10. Sí, entonces con eso ya tenés una ecuación. Entonces, porque si vos haces el balance te van quedando dos incógnitas. Y digamos, el delta P de la bomba y el delta P de. Perdón, bueno, también, el delta P por viscosidad. Entonces, el Claro, viscosidad lo podés hacer directamente con la fórmula.
Claro, y en esa fórmula yo necesito un caudal, porque la expresión tiene 8L por el caudal, por la viscosidad y así. Sí, ahí con un Ese caudal balance. Sí, sí, sí. es que no sé cómo usar ahí. ¿Qué datos tenían? Estoy mirando de algo. Ahí Ahí me se fui. los digo. Me da que la tubería es de 1 kilómetro, el diámetro, me dice qué caudal bombea la bomba y después Bueno, me dice que tiene que llegar hasta el punto bueno, 2. ese caudal, el dato de caudal, usás ese caudal. ¿Cómo Lo que comprobaste pasa vos que con ese? por eso pensé que por ahí. No, no, el caudal es ese, chico. Le han dado ese caudal porque te preguntas, sí, después te pregunta otra pregunta que es ¿cuál es el límite que tiene la bomba? Bueno, eso, háganlo después lo dicen un poquito, digamos, ¿cuál es el caudal máximo que puede bombear la bomba en unas condiciones? Pero en esa expresión, sí. No sé cómo comprobaste entonces que estaba en flujo con las Eh, velocidades. con, sí, busqué la velocidad que me da la bomba, porque me da el caudal, me dice el caudal que me da la bomba. Sí, Y con eso pude sacar la velocidad. Usé claro. esa misma velocidad para sacar el número de Reino. Sí, sí, sí. No, pero con ese caudal es el caudal que usas en la expresión de pérdidas. Está bien. Sí, porque no sé si vio que aparece también el caudal con el que hay que llegar hasta el punto 2. Entonces me confundía, no sabía cuál usar. Está bien. No, 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 es ese. Después ahí puedes despejar el delta P, ¿no? Te dan digamos, primero siempre comprobar que esté en flujo laminar para poder aplicar la ecuación y después puedes despejar el delta P de la bomba, del Está balance. bien. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? Si no, mañana, después de clase de profe, nos quedamos un rato más, no tengo drama yo. Me conecto y pasamos a Discord y me pregunta. Esperemos. Esta máquina que tengo que comprar